y a todas. y gracias por venir en esta semana de Borrasuelo, porque hay una asistencia un poco más ralentizada hoy y tenemos aquí a nuestro autor y director y actor David Mena, que no lo habéis visto actuar, pero hay una de las preguntas que voy a empezar por ahí, fijaros, porque yo me lo preparo todo y después improviso. Y después empiezo a improvisar, ¿verdad? Y hay una de las preguntas que no vamos a seguir este método, pero para romper el hielo, alguien pregunta si tú hubieras sido una de los intérpretes o uno de los intérpretes, no estás ni dos, estés. De modo que una de los intérpretes, ¿cuál de las dos mujeres hubiera sido de tu obra? ¿Te hubiera gustado interpretar? ¡Qué pregunta! Buena pregunta. La mujer soldada. La mujer soldada. Porque hace un poco el viaje del héroe, ¿no? Y la madre Rellano hace un poco casi de mentor, en el sentido de que, bueno, ella misma le pide ayuda de alguna manera y casi un poco que la enseña a ver lo que está ocurriendo en su bloque y todo esto, pero la que hace el viaje hacia la empatía, digamos, es la mujer soldada. Y no sé, a mí me gusta, o sea, si tuviera que elegir, sería... ¿Podría ser interpretada por dos hombres esta obra? Sí. Sí. Yo es que... Y de cualquier género. Es que a Sanchi Sinisterra, en su día, el ñaque le pidió autorización para montarlo con dos chicas. El ñaque va con dos hombres, Sí. y lo hice. Claro. No, Y a partir de lo que el teatro es un juego. Claro. Vamos a leer solamente rápidamente todo, y ahí va a ir muy rápido, el titular que podría definir la función desde vuestro punto de vista. De modo que, en este caso, es muy rápido. María Ángeles dice... Título a puesto ella, la inquieta incertidumbre de la indecisión. Madre mía, la inquieta incertidumbre de la indecisión. Vale. El poder de la sororidad. Vale, vamos para adelante. La lucha de dos mujeres por sobrevivir ante una sociedad que las maltrata. ¿Raimundo está? Sí, claro. ¿Todas segundas o son las segundas? Antonio, sororidad, maltrato y especulación inmobiliaria. Un texto denso cargado de metáforas para denunciar la especulación inmobiliaria y la victimización de la mujer. La unión hace la fuerza. Hacer o no hacer, la decisión de un cambio. Paralelismo entre la especulación inmobiliaria y la cosificación de la mujer. Un cargo en grupo. Por ejemplo, eso es un titular real. Es otro concepto, un concepto que nace de todo el argumento, de toda la temática, en el que no se repite nada de lo que se hace y se dice. O sea, buscando un tiempo. Eso es un titular. Para que vayáis viendo que ya no es la segunda vez que hacemos lo de los titulares. Continuamos. Igualmente este. Los oídos que no conmueven. Por ejemplo, es otro titular. Teatro para espectadores formados o informados por el elenco. Eso ya no es una metáfora, eso es un sarcasmo. Que no falte, que no falte nunca. Esta sí, oír para otro lado. Oh, eso es Qué bonito. Nunca hay que perder la esperanza en el prójimo. Trepidante, conmovedora historia de una decisión, una llamada a la solidaridad cargada de enigmas y destinada a conmover almas que no da lugar a indiferencia. Manierismo escénico. ¡Wow! Es manía. Metáforas y simbolismo. La casa de Sorora no se tira, yo soy Sorora. La duda eterna. Inquietudes contemporáneas. Collage metafórico con demasiados temas. ¿Tú cuando terminas, en qué año arte dramático? En el 2010. Eso es. Pero tú haces un máster de escritura En Alcalá de Henares. en Alcalá de Henares. Sí. ¿En el 2016? 2015-2016.
2016. Muy bueno. Pero tú ya habías escrito antes. Sí, Porque yo te he visto obras interpretadas escrita por ti, interpretada. Sí. La que recuerdo, ¿cómo se llamaba? De la sala B del Cánovas. El Gran Crucero. El Gran Crucero, eso es. Y luego con Juan Malara también escribí cosillas para Juan Malara, para Teatros, para un grupo que se llama Mimetic, que había aquí en Málaga de Teatro Festival, también escribí algo. Y para La Caldera, que era la compañía en la que yo estaba, la compañía que me la ha enseñado todo, una compañía de amigos en la ESAD. Empezamos en el 2008, había una chica que estudiaba dirección de escena, se llamaba Rosa Carbonell, que he aprendido muchísimo de ella, y fundamos La Caldera, con una primera obra que era Tristán y Solda de Marco Antonio de la Parra. Y en una práctica de dirección de la ESAD, pero congeniamos muy bien, Mireia Pascual, Rosa Carbonell y yo, y dijimos que queríamos seguir trabajando juntos y formamos el grupo La Caldera. Al siguiente año hicimos Soy Fea, musical antiestético, y lo que hicimos después ya eran creaciones colectivas. Y en esas creaciones colectivas, 2010-2011, empezó a picar un poco el gusanillo de contar, de la escritura. De las creaciones colectivas, realmente el director o la directora propone un tema y, bueno, a base de improvisaciones de diferentes disciplinas, el propio elenco, con la batuta de la directora, por supuesto, pero el propio elenco va Yo actuaba ahí. Y empecé, la directora se dio un poco cuenta y dijo, hostia, pues vamos a empezar a sacar, te va a encargar un poco de la dramaturgia, bueno, apoyando la dramaturgia. Esa obra se llamaba La humanidad de los peces, fue muy bonita. Y después hicimos otra sobre Alejandra Pizarro y Julio Cortázar, que también era una creación colectiva. ¿Dónde fuisteis eso? Pues eso, es que hubo un tiempo aquí en Málaga, que la compañía, digamos, independiente, underground, no lo podemos llamar ni compañía, era algo más underground, en el sentido de que éramos 4 colegas que querían hacer teatro. Acabábamos de salir de la carrera, estábamos ansiosos de teatro, de hacer otro tipo de teatro menos comercial. Básicamente, lo que aprendimos en la escuela con ciertos profesores que nos abrieron mucho el abanico de teatro, que si Tadeusz Kantor, que si Bertolt Brecht, cuando empezamos a conocer la vanguardia en la escuela, a uno no le gustaron y a otra gente de la escuela nos flipó. Y quisimos juntarnos y empezar a experimentar y hacer este tipo de teatro. Y durante 4 años aquí en Málaga se hizo un festival de teatro alternativo, que es el Quirófano, del que soy fundador también. Tú eres fundador junto con Salva Tirza y Alberto Cortés, Alessandra García, Raúl Cortés, Salva, Rosa Carbonell, David Meri, Mireia, éramos 3 compañías, Plasto Teatro, Bajo Tierra y La Caldera, a la que yo pertenecía. Yo he visto algunas otras cosas, pero no me acuerdo de los títulos. Sí, porque ahí nos teníamos gente de muchos lugares y empezamos a hacer ese teatro en la Casa Invisible. En la Casa Invisible, en naves abandonadas casi prácticamente, porque creíamos que en Málaga se necesitaba un espacio para dramaturgias un poco distintas a las comerciales, ¿no? No era ni por espectadores, ni por público, bueno, que es lo mismo, ni por pasta, ni nada. Era traer a Málaga iniciativas teatrales distintas a las que se veían en los teatros convencionales. Y estuve 4 años ahí metido, después tuve un accidente muy malo, estuve a punto de matarme, y estuve desconectado un par de años del teatro. Y cuando volví, mi compañía se había disuelto, la cartera, porque la mitad éramos malagueños, la otra mitad eran catalanes, y que vine en mitad de la crisis, pues dije, mira, nos volvemos para Barcelona porque está fatal. Se disolvió la compañía y yo empecé a trabajar para compañías locales. Ahí conocí a Acuario, conocí a Los Patas, conocí a Teatros. La escritura, ¿no? Y cuando se disolvió la Caldera, yo me quedé con ese vacío de seguir creando historias, de tener un espacio para contar las historias que me gustaría contar. Y de ahí formé un proyecto que se llama La Pescadería Ambulante, que es un proyecto que realmente no es ni compañía ni nada, es cuando me da por escribir algo, no llamarle David, le llamo La Pescadería Ambulante. Y ahí montamos el Gran Crucero, Singularidades, que era
una especie de presentación del proyecto de media horita. Y en este caso, aunque falso ya se ganáis, pero la Casa de Sol. Ajá. Y hay también una pregunta por ahí que viene, yo creo que puede venir a cuento, que tiene que ver con ¿qué te movió a escribir La Casa de Sorora? Vale, la Casa de Sorora es un proceso largo de 4 años. Son 4 años de proceso. Que el texto sea como es y como está estructurado no es una cosa baladí, es porque está realmente muy pensado. A que parece lo contrario, está muy pensado. Y todo hecho empezó por un encargo que me hicieron dos amigas de Asier Echani, que es un director latinoamericano, querían hacer una obra de teatro. Y Asier me dijo: David, ¿te importaría escribir el texto para esta compañía? Y me reuní con ellos y querían hablar de la guerra. Y yo digo, bueno, venga, pues voy a trabajar. Ellos me contaron un poco que querían hablar de. Una de ellas era de Almería, la otra era italiana. Y la de Almería quería hablar, fíjate cómo empieza esto. Quería hablar de la desbandada y la italiana quería hablar del fascismo de Mussolini y todo esto. Y claro, me quedo con ese encargo y le hago 2 o 3 escenas. Y esas 2 o 3 escenas, ellas las recibieron e improvisaban sobre esas 2 o 3 escenas. Entonces luego yo llegué y dije, se me está ocurriendo la idea de que la guerra no sea un contexto de una guerra física, sino de una guerra interior, que sea una guerra interna, una guerra diaria, una guerra que vamos a intentar acercar el texto más a lo cotidiano y a lo diario. Y entonces se puso la idea de la guerra diaria que la mujer tiene que tratar en el mundo patriarcal en el que vive. Y dije, venga, estupendo, pues vamos a escribir a partir de ahí. Escribo el texto y cuando lo voy a entregar para dárselo a las compañeras, la compañera se sube. Y yo me veo así. Como que y digo, bueno, lo meto en el cajón por un tiempo y yo estuve viviendo un tiempo en el barrio de las Flores. Y una vez, en el barrio de las Flores, estando con Carmen, mi pareja, con la madre de Rihanna, estábamos, bueno, yo estaba haciendo mi tarea en el ordenador, tratando de dar las clases, y Carmen también estaba preparando las clases, y empezamos a escuchar, pues lo mismo que pasa ahora. Empezamos a escuchar a una mujer gritar, empezamos a escuchar a una mujer darle hostia a una mujer en el rellano de mi bloque, y a mí no se me ocurre otra cosa que levantarme, me puse muy nervioso, me puse a dar vueltas por la casa, y por la medilla, una, otra vez, y uno de los dos hicimos nada. Lo dejamos pasar. Yo me puse con otra cosa para olvidarlo, a mí también, y nos sentimos muy mal. Y un poco la idea parte de ahí. Y este texto se ha creado en la mezcla que me habían pedido las compañeras de la guerra de la mujer diaria y esta experiencia que tanto parejas como yo pasamos en el blog. Y a partir de ahí, Carmen me decía, David, no guardes este texto en el cajón, sácalo, que tenemos que hacer un proyecto. Y yo le decía, pero ¿yo qué hago yo hablando sobre estos temas? ¿Qué hago un tipo como yo hablando de un tema como este? ¿No? Y fue mujer la que me animó a sacar, fue Carmen, la que me dijo, David, no pasa nada, tú sácalo, te va a llevar, va a haber gente que te va a gustar mucho, gente que no le va a gustar y gente que va a cuestionar que lo hagas tú como hombre. Y dijimos de para adelante y para adelante. Como que eso ha ocurrido en la crítica del universo, porque la persona que escribe la crítica cuestiona, no sé si Sí, la leí.
parte con ese ámbito, ese prejuicio de por qué te atreves, cómo te atreves, no siendo mujer, a hablar sobre un tema femenino. Podemos hablar después de las críticas. Vamos a sí. Pero está previsto que hablemos un poquito de eso porque tiene también su toque, claro. Y no pasemos por el arco de todo lo que habéis dicho y lleguemos ya al final a los cuestionables que pueden estar cuestionados en lo que cada uno de vosotros habéis dicho, ¿no? Entonces, lo que sí quiero también referencia así a Santo de Mata, pero que tiene que ver con su biografía, su currículum, tanto él como Carmen son profesores, tú das solo teoría de teatro. Yo doy dramaturgia, teoría del espectáculo, dirección de escena, En la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, no en la ESA, Escuela Superior de Artes Dramáticas, la Escuela Superior de Artes Escénicas. Y Carmen, ella la interpretación, indumentaria y taller de cuarto de carrera. Entonces seguimos ahora ya con la segunda, que la pregunta es, haz una reseña personal como análisis crítico de la misma, ¿vale? Pues Cecilia. Entiendo que trata de la sororidad por el subtítulo, sobre lo primero, del maltrato, de la especulación, de la soledad, pero el exceso de metáfora hace que no llegue a emocionar. Me parece un texto digno de releer porque creo que no hay palabra que no signifique algo. Creo que la escenografía no ayuda mucho. Otro para... En la obra veo cómo se representa a varios personajes en la misma actriz, que hace que el espectador se desconcierte como la vez le hace estar muy atento. De soldado a especulador inmobiliario, de vecino en el edificio a mujer temerosa y asustada, y así durante toda la obra. Dos cosas, porque yo entiendo que esto es un feedback donde no solo nosotros aprendemos, sino el director. No, es que lo único que yo propongo es que lleguen todos esos conceptos una vez, no pararnos en cada uno, Claro. porque hay cosas que repiten, y ahora después de terminar esta cuestión, pues se habla, ¿no? Si quieres hacer un previo, Sí, no pero- un desarrollo. No, va a ser un previo de dos cosas. Una, para enmarcarme a mí como espectador, que yo creo que es importante porque voy a leer algo, y yo como espectador soy un espectador de consumo fácil, es decir, musicales, comedias, monólogos, ¿vale? Eso es lo primero. Y lo segundo, que nunca más voy a hacer una crítica de las que nos proponga Paco sin el contexto. Porque oyéndote a ti, o sea, conociendo al director, conociendo su obra, conociendo el origen y tal, es que todo varía, es que todo cambia. Con lo cual me prometo a mí mismo no volver a hacer este trabajo que nos va a pedir Paco para las dos próximas obras sin contextualizarlo. Hoy día ya no es como antiguamente, y entonces tenemos a nuestra disposición efectivamente el Google, y podemos ahí entrar en todo. No tengo que mandaros, como yo hacía hasta incluso años anteriores, el currículum de cada uno de vosotros. Mandarlo, decir, contextualizar, contar parte de su vida. Lo tengo aquí está todo, pero efectivamente es necesario que vosotros indaguéis. Y que indaguéis para llegar... Es un trabajo que va entre medias de lo que hacemos previo, de lo que veis en un ensayo, que ya hemos conseguido un logro durante 2 años últimos. Ver un ensayo es un punto en el que te agarra, no conceptualizar, pero artísticamente ver como bocetos. Hemos visto los bocetos de muchos pintores y están ahí a posteriori de que la obra ya es un éxito, ¿no? Es muy difícil, pero depende de vosotros, de vuestra investigación. ¿Puedo puntualizar una cosa? Yo creo que nuestra labor en estos cuestionarios es como si fuera un espectador más. Nosotros somos unos privilegiados que leemos, que sabemos de antemano. Pero el espectador que va a pelo opina lo que ve. Ni sabe de qué va la historia, ni qué te inspiraba, ni nada de eso. Un poquito de tristeza. Y en el momento que empieza a hablar, te cambia todo como tú dices y ya lo veo de otra manera. Pero he necesitado eso. Claro, pero, Que el espectador normal pero no como lo es tiene. escuela de espectador, yo como espectador, al margen del proyecto en el que estamos, yo como espectador, cuando vaya a ver una obra, voy a intentar contextualizar esa obra. Cosa que hasta ¿Cómo lo ahora... harías en primer lugar? Es que lo he dicho ya no sé cuántas veces. ¿Cómo lo harías en primer lugar? Hombre, en primer lugar... Para ver, por ejemplo, la comedia de los errores, de versión de Shakespeare. Pues miraría la obra de origen, miraría el director, miraría el elenco, miraría la compañía. Muy fácil, ¿no? Vea la sinopsis.
que va Sí, bueno. ahí, hay que Con la empezar por ahí. sinopsis- No se mira la web, no se Sí, mira pero siquiera. Paco, con la sinopsis que tenemos de la obra, que ya me la había mirado, me la he leído varias veces para intentar también ayudarme, ¿no? No llegaría a las conclusiones que estoy llegando ahora escuchando a David. Pero por eso estamos aquí, por eso. Al final Bueno. nos vamos a sacar el hombro. Voy para adelante, David. Venga. La particular manera con que David Mena nos confronta con la realidad oscura de un mundo que a veces parece no queramos ver, sorprende por la dureza de la interpretación y por el laberíntico texto, que nos obliga a prestar una exhaustiva atención para intentar descifrar los mensajes que sin tregua nos van trasladando los autores. Esa es mi opinión. Obra que nos invita, nos empuja, diría yo, a la reflexión sobre temas de cruda actualidad a través de la analogía de un edificio acechado por los especuladores y una mujer maltratada. Para al final, interpelarnos respecto a cuál debe de ser nuestra postura respecto a aquello que ocurre en nuestro entorno. Mirar hacia otro lado o implicarnos para conseguir una sociedad más justa. Porque mi tránsito es completamente diferente, mi itinerario es completamente diferente. A mí me gusta no tener ni idea de nada para poder dejarme fluir simplemente de sensaciones, de sentimientos, ¿no? Y luego ya voy descubriendo, ¿no? A mí me encantaste el otro día, me fui enamorada totalmente, pero yo ni te conocía, ni sabía nada de nada, de hecho no había visto ni siquiera el... Entonces, yo hago... No estuviste aquí el ensayo no estuve. Entonces mi recorrido es, que además no quiero buscar en Google, no quiero saber nada, quiero dejarme fluir. La leí, sí, pero que te quiero decir que independientemente de lo que dice, o sea, que estoy en el otro punto distinto, en un punto totalmente, diametralmente distinto al de Luis, ¿no? Que dice que él va, no, yo no quiero tener información porque eso de alguna manera me va a ir reconduciendo y no quiero. O condicionando quizás, ¿no? Bueno, pues ahí va. Yo me dejo fluir, ¿eh? La interpretación de las actrices de altura, su complicidad, sus matices, el movimiento escénico. El texto lleno de metáforas que llevaban al espectador por un camino de posibilidades. Me pareció muy inteligente y muy cercano a la realidad que viven muchas mujeres y a la necesidad de entrar en relación para hacernos fuertes, para visibilizarnos frente al poder patriarcal y machista. A veces sí me daba la impresión de que el mensaje se repite, que ves como en un bucle. Las figuras y las metáforas se diversifican, pero el mensaje se mantiene. Yo me falta un poco más de desarrollo del contenido. El concepto de mujer retratada versus mujer maltratada es muy potente. Los diálogos me siguieron pareciendo difíciles de seguir, tal como auguraba un texto denso de difícil comprensión hasta los palos finales. No conozco mucho el teatro actual, pero considero que una cosa es hacer pensar al espectador y otra mantener al espectador tratando de adivinar durante gran parte de la representación. La interpretación de las dos actrices es muy buena y tiene más mérito por la complejidad del texto. El director parece una persona de gran sensibilidad, socialmente comprometido y una mente compleja. Un artista sin confesiones. Confuso en su argumento, con guiños al simbolismo clásico, desarrolla problemas de la actualidad, especulación, soledad del individuo frente a la solidaridad del final de otros tiempos y todo ello imbricado por el patriarcado. Buen trabajo teatral destacando el papel de la madre loba capaz de transformar en escena llevándonos a lo más íntimo de sus emociones. Una obra que utiliza un lenguaje simbólico y lleno de metáforas con un texto denso y difícil que nos puede llevar a la reflexión y hacerlo menos comprensible en algunos momentos. Pero muy interesante, pues es una historia en la que se recogen dos temas muy de actualidad, dos dramas sociales de nuestra época: la especulación de la vivienda y el maltrato a las mujeres. El director hace una estrecha relación entre un bien inmueble urbano en ruina y la cosificación de la mujer a través de la confrontación de dos mujeres que acaban uniéndose para hacer frente a la manada de lobos, tanto a los buitres como a los hombres malos. Magnífica interpretación actoral de ambas que consiguen emocionar. Una obra
Me atrapó la química y hasta diría la electricidad entre las dos protagonistas. Magníficas actuaciones, sobre todo la de la mujer soldada. La obra es una montaña rusa de sensaciones conseguidas a través de la puesta en escena, del ritmo, del vocabulario repleto de simbología y surrealismo, de los distintos estados emocionales por los que te hace transitar a pesar del lenguaje casi incomprensible, que se encarga de ir escondiendo la respuesta al enigma hasta la última escena. Y por fin la respuesta final. Me resultó hipnótica y absorbente. La obra me enamoró. Es una obra que toca varios temas como la especulación inmobiliaria, la solidaridad, los malos tratos, muy bien interpretada, pero quizás no sea fácil de comprender para quien se haya encontrado directamente con la obra. Después de haber leído el proyecto y ver el ensayo, encuentro que ha habido una evolución muy positiva desde el ensayo y me ha sido más fácil comprenderlo al verlo. El trabajo de la actriz es impecable, en un texto denso, con muchas metáforas y uso de un lenguaje simbólico que en algunas ocasiones hace que me pierda. Deja un final abierto en el que el desenlace depende del espectador. Un guión inteligente, trabajado, bien escrito, sin confusiones a la galería, parafraseando a Romero Esteo. Unos personajes que se nos van definiendo y aclarando a medida que transcurre la ficción. Unos diálogos muy cargados de contenido. Cuadros sucesivos que en algunos casos me hacen perder el hilo. Un ritmo y una energía en los actores que por momentos me agota. No me da descanso, aunque puedo entender que esa dirección de actrices hace que no baje el ritmo de la función. Dos personas encerradas y limitadas en un espacio opresivo. Dos mujeres deshumanizadas por unas circunstancias que ni controlan ni comprenden. Dos cuerpos que instintivamente se repelen y se atraen y que no comunican nada que no sea su propia desorientación y angustia. La función está llena de metáforas que no era capaz de entender. Conocía ligeramente el texto, que cambia mucho con la dramaturgia, ya que los movimientos, las luces, los sonidos distorsionaban lo que yo había entendido. No va de desahucio, aunque también, sino que es una crítica al patriarcado y a sus peores manifestaciones, la violencia contra las mujeres, dándole de paso un buen revés al capitalismo y a la competencia, abuso, individualismo y comunicación que genera, concretado en la gentrificación urbana que se ceba sobre las más débiles. La solución es difícil, pero pasa por las construcciones de resistencia colectiva, sean de la índole que sean, sobre todo desde las mujeres como mayores perjudicadas. Los que ven la obra por primera vez tienen dificultad en entender lo que están viendo. Tiene mucho texto, mucha simbología y es complicada su comprensión. El dualismo entre la especulación inmobiliaria y la cosificación de la mujer lo pone más complicado. Para los que hemos leído el proyecto, al ver la obra entendemos mucho mejor lo que leímos y todo queda más claro que hacia el final de la misma. La obra debe estar al alcance del que va en blanco. Esta obra nos muestra una realidad, no solo de las mujeres, sino de todas las personas al encontrarnos con situaciones injustas y decidir qué hacer con eso, si vivir en la ignorancia o hacer algo al respecto. Es una obra que resulta densa y muy llena de metáforas. Es necesario repartir el libreto a trozos para su mejor lectura, pero luego, una vez leída, cumple su función de lo que la obra quiere. David Mena nos presenta una obra cargada de metáforas que con el tema de la especulación inmobiliaria tan presente en nuestra ciudad como argumento central va más allá e indaga en la solidaridad entre las mujeres para defender su espacio y su dignidad. La obra está cargada de simbolismo y aunque el texto es quizá demasiado denso, la fuerte carga dramática que le imprimen sus dos protagonistas le da una expresividad emocional que traspasa el escenario. Es una buena puesta en escena que se une además a la estupenda interpretación de las actrices, que expresan de manera intensa sus emociones. A pesar de ser un texto, a mi parecer, bastante complicado por lo metafórico, pero que por otro lado invita a reflexionar sobre las cuestiones tratadas. Un texto denso con metáforas y simbolismos de difícil comprensión que dificultan seguir el desarrollo de la trama y el mensaje de la obra. La obra me pareció compleja e inteligente. A través de numerosas imágenes, intermitencias nos hace ahondar en el miedo de las protagonistas a rebelarse contra quien las oprime. Las dos actrices desarrollan todas las facetas de sus personajes con gran solvencia. Una dirección sobresaliente sin duda. Obra inteligente y metafórica que ensalza y critica al mismo tiempo el ámbito doméstico y la relación entre vecinas que luchan contra la violencia de género que están viviendo y la forma en la que se enfrentan a ella.
Es una obra que te hace pensar sobre las contradicciones del ser humano, del puedo pero no me atrevo, del miedo a tomar partido ante la injusticia y la pérdida de sensibilidad de lo cotidiano, por muy tremendo que sea. Bueno, ahí hay un poquito de todo, ¿no? Muy mucho de todo, muy positivo, lo que yo creo que tiene relación más directa con las dudas en cuanto al sentido metafórico y a la vez el contenido denso de la obra, en el que no se respira, a veces, sobre todo en la primera parte. Yo te voy a preguntar una cosa muy directa. Una función así, más allá de que ya no está quirófano, ni está tampoco otro espacio donde, bueno, sí, en todo lo que son el ciclo, los teatros alternativos de España, donde se puede presentar, o se puede presentar también Arcinta, ahí en el TNT, ¿no? También para presentar una obra de estas características. El concepto de éxito para ti no existe entonces, o sea, que llegar a comercializar la obra. ¿Lo sabes a priori o lo sabes a posteriori? Para el espectador público, yo diferencio siempre los espectadores, que tienen un poquito más otro desarrollo, no a la escuela de espectadores, y el público. Venga, ¿a dónde voy? ¿El público? ¿Quién es el público para ver esto? Se pregunten a Lorca, ¿no? ¿Quién es el público? Claro. Yo para mí, esto es una máxima que tengo desde que empecé a dedicarme a esto, con que una persona, sé que suena muy hippie y la habré escuchado en algún otro autor o director a decirlo, pero yo me afilio un poco a eso, ¿no? Porque a alguien le haya valido, yo ya he hecho mi función. Por eso al teatro se le llama función. Estamos olvidando la función del teatro, que no solo es entretener, también es un campo de reflexión, un lugar para hacernos pensar, un lugar para equivocarse, un lugar para fracasar, un lugar donde nos reflejemos en el espejo. En ese sentido, con que a alguien le haya servido, yo ya me siento en ese sentido contento, feliz y con el trabajo hecho. Sí, eso. Tengo aquí toda la relación de preguntas que ellos tienen. Son preguntas que yo voy entresacando en un momento determinado y que alguno de vosotros lo ha hecho. Ya por otra parte, la vida del artista, yo creo que hay que recuperar la palabra artista, que durante un tiempo, y sobre todo aquí en Andalucía, ya sabes, los que somos andaluces de aquí de toda la vida, sabemos que artista tiene mucha connotación. Este es un artista, o esta es un artista. Ah, es artista que eres. Y a veces nos quedamos con eso y la labor del artista es una labor de búsqueda constante. Y en esa búsqueda constante, esa búsqueda está llena de aciertos y llena de fracasos. ¿Cuál es la vara de medir en el caso del teatro? ¿No? Pues se supone que los espectadores, los lectores, pero también en el mundo del arte es la propia búsqueda la que te lleva a que el público reaccione de una manera u otra. Si como artista yo no estuviese buscando un lenguaje propio, me limitaría a hacer Aladín o Alice. O me limitaría a hacer un teatro que es muy respetable, pero me limitaría a hacer un teatro más fácil comercialmente y intentar prosperar un poco más económicamente. Pero es que yo no he elegido un poco ser artista, es una necesidad, es una búsqueda constante y en esa búsqueda pues hoy contamos esto, mañana quién sabe, mañana a lo mejor estamos contando otra cosa. Y luego creo que hay que separar el arte dramático como arte que como profesión o como artesanía. Creo que hay que empezar a separarlo y que la gente joven no tenga miedo, jóvenes y mayores, no tengan miedo en buscar su propio lenguaje, porque yo creo que todos de alguna manera podemos vertebrar un lenguaje propio, solo hay que confiar en él. Y aunque te digan que está bien, que está mal, lo que uno aprende sobre el teatro, que sepas que lo que quieres contar está en ese artefacto poético. Como artefacto, a uno le explota en la mano, a otro le explota en la mente y a otro le explota en el corazón.
Pero el artista, en ese sentido, creo que tiene el poder de crear artefactos poéticos. Y en este sentido, pues para mí ya es un éxito que alguien lo... y ese es realmente lo que a mí me interesa como espectador y como profesor y como especialista en teatro. Eso es lo que me interesa porque realmente Factoría Segaray es ahí un espacio, un núcleo arriesgado, donde se puede dar difícil para que desde lo público se pueda generar y no decir es que Factoría se está yendo por las nubes porque hay que ver las cosas que se ven. No, es que yo creo que el espectador tiene que ver o tiene que leer libros que no sean todo, sea entretenimiento, comodidad, sencillez, facilidad. No, el público, que es el ciudadano, tiene que tener conciencia de las cosas, se le diga de una manera, se le diga de otra, ¿no? La cultura, yo creo que ese es el compromiso de la cultura, ¿no? Independientemente del arte escénico, ¿no? Que también tiene mucho de artesanía, porque están todos los elementos que vienen ahora respecto a lo escenotécnico, el análisis de lo escenotécnico. Pero yo esta pregunta que alguien lo ha hecho y que te lo quería decir es que porque efectivamente tú puedes con esto intentar llevarlo por ahí y ponerlo en lugares específicos que alguien tenga la sensibilidad para poder ver, porque hay muchos circuitos en España en el que entra esto y mucho más duro y fuerte dramatúrgicamente y escénicamente. A mí de hecho me sorprende gratamente, pero me sorprende el hecho de la densidad del texto y estaba pensando yo y digo, hostia, pues a Becker, con Becker no podría nadie, ¿no? Con Samuel Becker, ¿no? Que cuando escribió Esperando a Godot, la crítica de París lo pusieron al pobre de vuelta y media. Este teatro es el antiteatro, este teatro es absurdo, no tiene sentido y ahora es un referente en el teatro y premio Nobel. ¿Qué quiero decir con esto? Que al artista realmente, yo creo que nuestra intención es conectar y no siempre se conecta mediante la razón. No siempre. Se puede conectar mediante la intuición. Te puede gustar lo que estás viendo, te puede generar incluso desapego lo que estás viendo. Pero un artista que genere algo que no cause nada, ahí sí tenemos un problema. Ya puedes estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero algo se tiene. Soy el pensamiento que algo se tiene que generar. Y como es Samuel Becker, y Becker rompe después Ionesco con el momento crítico de la posguerra, de arrancar una nueva creación dramática, que es el teatro del absurdo, y que tiene unos sentidos enormes por dentro, es como leer esto, ¿no? Ahora, y puede ser que no es que todo el mundo al final escriba así, pero que es fundamental, que es las líneas creativas que nos han hecho que nuestro siglo XXI son, para bien y para mal, consecuencia de un siglo XX inmenso, inmenso, desde el año 1 hasta el 1999. Es un siglo de un milenio impresionante. Pues ahora vamos a ver la parte escenotécnica y después ya remataremos un poquito sobre el todo, ¿no? ¿Cómo te autodefines tú como autor? Y si tienes alguna aspiración concreta por cumplir, alcanzar o que te interese un camino concreto. Dramatúrgico, ¿no? Sí, como autor. Yo me considero escribidor, más que escritor. Escribo porque, bueno, creo que tengo historias que contar y fíjate que a pesar de que me dedico al teatro y todo esto, mi pasión por la literatura viene del cómic. Viene de los tebeos, viene del cómic, viene de la literatura fantástica, viene del romanticismo de Poe. El teatro llegó luego, pero toda esta... lo que me hace a mí leer y escribir viene más de otros lugares. Y lo de aquí quiero llegar, yo como escritor, pues no tengo ni idea. Yo solo sé que tengo la necesidad de escribir y escribo, y luego hay un tiempo, me llevo un par de meses que tengo necesidad de pintar y me da por pintar, o montar un show cómico con un amigo, o
es escribir, como todo arte, es abrazarse de incertidumbre, al fin y al cabo, ¿no? Querer llegar a algo cuando lo que estás haciendo es buscar, es casi paradójico, ¿no? ¿A dónde quiero llegar si todavía no he encontrado lo que estoy buscando? Y como no lo voy a encontrar nunca, pues creo que si eres, si a seguir escribiendo, si eres un... Bueno, también, a mí me encantan los tebeos, ¿no? Los tebeos. ¿Haces storyboard de tu concepción dramatúrgica? Pues yo empiezo pintando. Cuando leí el texto, parte de la simbología que se utiliza, ¿no? Un poco como el anime. Aunque he interpretado de manera parecida al realismo, el texto no es realista, no pretende serlo, y bueno, sí que hay un elemento de colmena que a lo mejor sí que se ha inspirado en los cómics, en el manga japonés también, que también lo he consumido, sobre todo he consumido mucho cómic europeo, a Jodorowsky, como guionista de cómics, que los cómics maravillosos, y sí, algo de esto imagino que vais. Salta ahí, es verdad. Me ha gustado la puesta en escena, que es una escenografía sencilla pero sugerente y apropiada. Elementos que me han causado un efecto emocional han sido las fotos de las mujeres. Solo vemos en la noticia esas fotos de mujeres cuyas historias permanecen en el anonimato. Perdón, yo quería preguntar que hemos estado comentando las fotos de las mujeres. Las fotos de las mujeres son mujeres que han sido asesinadas o son, porque yo cuando vi la obra te decía, estas mujeres han entrado por aquí, no han querido ser ayudadas, se han ido. Vale, las fotos realmente son familiares míos y... Bueno, como todo simbólico, yo te puedo decir lo que yo pienso de lo que he escrito, pero eso no es una de las diferentes líneas que puedes entender, ¿no? Lo que personalmente, para mí, las mujeres retratadas son las propias vecinas del bloque, que de alguna manera han entrado ahí escuchando los aullidos, pero no la han ayudado a la madre de Ryan, o se han quedado retratadas. Pero por otro lado, también puede ser fotos de mujeres que le han pasado lo mismo, que a la madre de Ryan no se han podido ser asesinadas. ¿Por qué no? Si, no hay en el argumento ningún elemento que lo indique, es solo esto. Puede ser esto o no puede serlo, ¿no? El simbolismo pues tiene eso que a algunos espectadores pues les gusta porque le abre el campo de visión y otros espectadores pues se pueden sentir totalmente engañados, ¿no? También por este tipo de dramaturgia y están en su derecho. Me ha encantado la escenografía en la que se representa la obra, cómo cobran vida en escena el sillón, las ventanas, las fotos. Tanto las luces como los sonidos y la música elegidos son utilizados perfectamente para resaltar todos los momentos. La obra, los flashes al disparar la cámara como destellos de luz, creo que fueron utilizados de manera muy acertada y muy significativa. Es digno de destacar la originalidad de la puesta en escena, el uso de la iluminación para crear la atmósfera de opresión que se trata de mostrar y cómo consigue fragmentar la obra en tiempos diferentes y contrapuestos, en imágenes distintas pero que forman parte de una misma realidad. El uso escaso pero perfectamente medido de la música y por supuesto los elementos simbólicos que nos crean las imágenes mentales de miedo, sumisión y violencia. Llena las actrices y contribuye a explicar el desarrollo de la obra. Los elementos escenotécnicos me han parecido muy apropiados. Me han permitido como espectador situarme en el ambiente correcto. Aunque para ello resaltaría la iluminación, pero ese juego de luces y sombras, fundamental para crear la atmósfera adecuada. Me ha gustado la escenografía sencilla pero adecuada para lo que se quiere transmitir y sobre todo la iluminación, que crea una atmósfera precisa en cada momento. Está muy bien conseguido, las luces y la música completa el cometido de la obra.
Me ha parecido muy acertado, ya que al leer la obra me sentía muy perdida, pero con la escenografía y las luces la obra se ha entendido mejor. Merece una mención especial la iluminación. Aporta lo necesario a cada momento y lo envuelve, cuando es necesario, con la magia que requiere cada situación. La sensación del espectador es muy positiva. Un espacio escénico con múltiples salidas, unos elementos que por repetitivos agotan su sentido. He quitado el felpudo de mi puerta. Una ambientación de luz y sonido adecuada, pero que la estridencia de los diálogos de las actrices electrocutaron todo. Una escenografía simple que apoya a todo momento los diálogos. Un cuidadísimo diseño de sonido y una iluminación espectacular que cumplen la perfección, que les dan aún más sentido, que apoyan y me han hecho disfrutar las escenas, sus cuadros. La habitación con las puertas de acceso por los diferentes agujeros, las fotos en el suelo, el tendedero, la iluminación, todo ello ayuda a entender mejor las múltiples metáforas que encierra el texto. La escenografía y la iluminación estaban ahí para destacar el trabajo interpretativo de las dos actrices y considero que no tenían peso por sí mismas. Muy acertada la elección del Stabat Mater. De pronto era como un respiro, como un refugio para el alma atormentada en medio del caos y la violencia en medio de esa lucha interior. Cada objeto y su disposición en el escenario parecían estar esperando su turno, su momento de protagonismo a medida que la protagonista iba incorporando a la acción. Stabat Mater, ¿qué es? Una canción religiosa. Es una canción religiosa. Stabat Mater pertenece al, no al catecismo, no, pero a la liturgia católica y se canta en momentos determinados dentro de la ritualidad católica. Al final de la obra, cuando se quitan los cascos y vuelve a repetir las mismas acciones hasta que decide abrir la puerta, bueno, hay una especie de revelación. Exacto, espera, yo me lo tomo como algo que no. Me han resultado interesantes los diseños lumínicos que se utilizan en la obra, los cuales crean un juego de luces y sombras muy expresivo y envolvente. Muy adecuado, sobre todo sobresale la iluminación, el juego de luces y la escena en que la madre loba se sienta y es iluminada por un solo foco, se transforma y nos traslada un dolor inmenso que supera las piedades de Miguel. La jaula en la cabeza, la prisión, los retratos, la historia de mujeres con rostro y nombre, las entradas y salidas, la luz. Mi valoración es que la escenografía refuerza y potencia el texto, así como el movimiento escénico de las actrices. El cenotecnia de la obra ayuda al espectador a entender, a transitar entre el simbolismo marcado por las metáforas. Puesta en escena con sobriedad pero efectiva en lo que se refiere al espacio escénico, destacando el esfuerzo realizado por las actrices al representar un texto complejo caracterizado por el uso de metáforas. En cuanto a la iluminación me parece buena, marcando entradas del cuadro escénico. En cuanto a la escenografía me parece pobre y sin mucho sentido. Bueno, cuando dirijo y sobre todo cuando pinto. Termino de pintar la ilustración o el retrato y en el momento que lo veo digo, ya está. Creo que ya lo he terminado. Creo que ya está. Cuento lo que quiero contar en ese rostro, la composición está, la cromático está, hay un equilibrio, hay una composición. Creo que lo que quiero contar está. Cuando pasan 2 semanas y me despego un poco de lo creado y vuelvo al cuadro y digo, a esto le falta todavía esto. Si le pongo un poquito de aquí tal, estaría estupendo. Si le añado un poco la sombra y las iluminaciones, marco más el rostro. Pero es la satisfacción del artista. Todo lo creado siempre puede ser superado. Y eso es un aliciente para nosotros maravilloso. Realmente. Los objetos sirven también metafóricamente, Precisamente, yo estuve en el 2021 2 semanas trabajando con ellos, con la zaranda, y lo que yo aprendí, bueno, ya venía un poco yo de ahí, porque iba buscando el trabajar con ellos, porque me gusta mucho la línea que llevan, y ellos trabajan con el objeto poético, y son 4 luces, 4 objetos, y esos 4 objetos los van resignificando, y designificando. Y entonces ya es que te guste más eso o te guste menos. A mí eso me apasiona. También yo vengo de un teatro pobre pero literal, o sea, de producir mis propias cosas,
de con 4 elementos crear una historia. Y yo creo que el teatro siempre ha hecho eso. Cuando en la época de Shakespeare o en la época del Siglo de Oro no había nada en el escenario. Eran menos buenos ese teatro porque hubiese nada más que 2 elementos en escena. Si acaso el lugar, claro, tenían unos textos que eran una maravilla. Y si acaso yo en la Casa de Sorolla, en lugar de poner fotografía, quitaría fotografía. ¿Harías alguna vez vista la obra si harías algún cambio en la puesta en escena? Ha sido la pregunta que... Pues supongo que sí. Supongo que en un sentido de modificación escénica lo acortaría un poquito, quitaría paneles y me basaría sobre todo en el juego de luces, las interpretaciones de las actrices y los elementos de utilería. A lo mejor. Y cuando vi la obra, bueno, cuando presenté la obra del proyecto, yo proponía que esta obra debería tener un poquito de elemento de misterio, un poquito thriller. Y claro, eso se consigue simplemente bajando un poquito las luces. Bajando un poquito las luces y cuando con los claroscuros, pues ya está metiendo una atmósfera un poco al espectador. Pero al fin y al cabo, yo me sostengo en que el teatro es la relación entre los espectadores y los actores y actrices. Todo lo que hay alrededor sirve para vestirlo de alguna manera y para otorgarle más sentido aún. Incluso contradicciones. E incluso ilustrar, complementar o contradecir el propio texto. Entonces, en ese sentido, cumple su cometido. ¿Puede ser más bonito? Seguro. Puede ser más bonito. Claro, yo es que como yo estuve en el ensayo, a mí el ensayo me pareció tan potente y no había nada, estábamos aquí, eran 2 personas vestidas de negro, no había... Y a mí me encantó, de verdad, o sea, claro, o sería que había visto el examen, o sea, el ensayo, que luego la obra me gustó, pero el primer impacto del ensayo me pareció espectacular. El teatro está ahí precisamente. Cuando nosotros los festivales que hacemos del quirófano, casi todos los espacios eran no convencionales. Eran con el espectador muy cerca, casi en círculo, en habitaciones, en espacios, porque la relación que se crea entre el espectador y el actor es muy auténtica, Que claro, ¿qué pasa cuando eso lo tienes que llevar a un ámbito de 200, 300, 400 butacas? Pues irremediablemente nos encorsetamos a la italiana, que no es un ámbito que me apasione demasiado, la verdad, es que bueno, al final uno hace producciones para venderlas también, y en los teatros pues el ámbito, digamos, generalizado es el ámbito de la italiana. Pero quizás este tipo de obra es un ámbito mucho más cercano, que los propios vecinos estén los espectadores vecinos estén en el escenario, en el que se involucre más al espectador como comunidad de vecinos, pues sería una historia muy interesante que explorar. Sí. Pero claro, eso te lo da el ámbito, en dónde lo pones, ¿no? El espectáculo. Cuéntanos exactamente ahora, allá así como metido en la faena de la artesanía, del desarrollo no ya de autoría, ni de dramaturgia, ni de dirección, sino en los elementos de espacio escénico es tuyo, en todos los casos, desde cualquier utilería, cualquier atrezo, hasta la idea de eso. Espacio escénico relacionado con la luminotecnia, quién ha diseñado la luminotecnia y la música está seleccionada por ti en todos los casos también y está puesta en distintos momentos coordinado con la luz. Y cuéntanos esa artesanía. Pues tuve la suerte de conectar con Gary Coy-Lariz, que es el diseñador de luces, que aparte es muy buen amigo mío, y fue uno de mis actores en la obra El Gran Crucero, la obra que monté. Entonces él y yo nos conocemos, y él sabe digamos, lo que quiero, cuál es la política que tengo, la línea que tengo, porque la ha vivido él como actor. Entonces me reuní con él y le conté más o menos cómo veía yo el espectáculo, en cuestión de los agujeros, de los huecos, los retratos,
el carácter un tanto claroscuro que típica del expresionismo, y es que lo que yo hago, ¿no? O sea, vino un par de ensayos, me dijo, David, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y yo, pues yo lo veo. Y fue así de sencillo. Es una autoría, absolutamente, ¿no? Más allá de que el director es autor. Estaba escribiendo aquí teatro de la metáfora versus teatro expresionista, ¿no? Ese conjugar o no conjugar, pero claro, el autor de la iluminación, más allá de todos los conceptos que te da el texto, te lo da el director, que no tiene nada que ver a veces con la idea de la autoría, que cambia, porque hay otra pregunta por aquí que es, si lo dirigiera a otra persona, tendrías que acomodarte a esa otra dramaturgia, porque yo la veo, para mí, desde mi punto de vista, a lo mejor de dirección, yo haría cosas como más esos cuadros tendrían que tener sus climas, sus momentos, sus tensiones dramáticas que descansaran al espectador sobre la tensión esa que está ahí a más. Y quiero respirar un momento, ¿no? Porque entonces todo eso es una cuesta de dirección. Es verdad que, bueno, ya eso sí que es un poquito cuando voy al teatro a ver un espectáculo y la obra dura 1h30, 1h40, 2 horas, yo me fijo mucho en el planteamiento de la obra. Porque a veces pasa que hay obras de teatro en las que el planteamiento a veces me baja tanto que ya no me recupera como espectador. Entonces yo he tenido la obsesión de no dejar que se vaya. Te enteres o no te enteres, pero que estés ahí, intentando explicarte lo que está ocurriendo, pero tenerte amarrado, ¿no? tenerte agarrado ahí. Y en ese sentido, pues con el señor Luce lo he intentado, con la dirección, con la libertad de dirección también, Ana Sañín, nos poníamos en la tesitura de si los primeros pasos de esta obra es sembrar la simbología que va a ocurrir luego, y luego sabemos que son cuadros que están hechos un poco a conciencia, en la que no parece que no guarda relación y te das cuenta más tarde, si parece que no guarda relación, no pueden ir a un ritmo lento, no de tensión lenta, porque si no el espectador ya lo pierde todo, pierde la racionalidad de lo que está viendo y además las tensiones y el ritmo. Entonces, ahí estaba un poco tensionado en disparar el cohete, como se lo llamaba, ¿no? Que llega un momento en la obra en la que se le enciende la mecha y el cohete solo va para arriba y para arriba. Y bueno, y eso es más lo digo más como actor, casi como director. Ver cómo he trabajado en otras compañías y como actor, ver que el planteamiento suele costar y luego las 2 o 3 últimas escenas, pues como sube, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo hacemos para mantener la atención del espectador constantemente? Lo puedo hacer de muchas maneras, desde el entretenimiento absoluto, desde el humor, desde el desconcierto, desconcertarlos, incluso que los diálogos de los personajes tengan, ¿cómo se dice esto? Un diálogo hasta contradictorio en algunas ocasiones. Eso de alguna manera dispara la mente del espectador, y ya Bertolt Brecht eso lo hacía en el teatro épico. La parte épica era la que distanciaba de lo que estaba ocurriendo para que el espectador saliese un poco de la parte dramática y analizara un poco de qué se estaba hablando aquí. Y este montaje, el personaje de tensión y el ritmo, es todo el rato lo mismo, es cuadro en la casa de Sorora, distanciamiento. Cuadro en la casa de Sorora, distanciamiento. Así constantemente. Aunque eso es detalles de Bertolt Brecht y... Yo lo digo porque pensando desde el punto de vista de dramaturgia, de dirección, es porque el texto es tan que no deja ver ningún momento de contenido, ni no de espacio, de tempo y ritmo, sino que es metafórico de la metáfora y vuelve a la metáfora, y en ningún caso es explicativo ni para nada. Y entonces
no se le entra ganas de romperlo, no simplemente para que no te distancie, sino para que dé otra manera, es como una partitura también musical dentro del minimalismo. Y todo ahí, ¡pum! Y te distancia también, y puedes respirar, y puedes, ahí están los músicos. Yo lo entiendo perfectamente. Tenía una dramaturgia de que aprendí mucho, Rafa Cobos, que él decía que en toda dramaturgia hay un momento en el que le llaman el momento yo tenía un gatito. Y el momento yo tenía un gatito es lo que ocurre en muchas obras de teatro y a mí cada vez, esto ya es algo de gusto personal. Yo cada vez puedo menos con eso. Y el yo tenía un gatito es que se está desarrollando la obra, una acción detrás de otra, de manera dinámica, llegando hacia el lugar que tenga que llegar, y el autor o autora simplemente en algún momento, que se llaman cuadros estáticos, y le llamamos en plan de cachondeo, yo tenía un gatito. Y es que la acción de la trama se detiene y de repente uno de los personajes te suelta un cacho así erecto contándote su vida. Y yo con eso como espectador nunca he podido, porque además lo identificaba. Más allá de buscar la tensión, por lo menos para mí, esto es una opinión personal como espectadora, para mí la tensión muchas veces está en un tono de voz más bajo o en un misterio que le da como más misterio o más seriedad, a veces incluso que el grito o el tono de voz muy alto, porque yo la he visto 2 veces. El segundo día que la hicisteis la vi de lejos y el último día que fuimos todos la vi en la primera fila. El día que la vi de lejos me resultaba muy monótono, llegó un momento que perdía la atención por la monotonía de la voz. Cuando la vi de cerca, las caras sí expresaban cosas diferentes, pero la voz a veces no. Y entonces decía, ostras, si la voz apoyara la cara, esto para mí ganaría en atención justo. Es una opinión personal. No, por supuesto, claro. Para mí el tema de atención está más relacionado con qué se están jugando los personajes en ese momento. Cuanto más cerca o más lejos extienden los objetivos del personaje, hay más tensión o menos tensión. Se lo digo porque se puede crear tensión en una obra de teatro con un personaje sentado aquí, otro personaje enfrente, los dos aquí y hablando bajito. Y se puede crear una tensión ahí tremenda. Entonces a lo mejor está más relacionado con qué se están jugando en ese momento. Pero sí, claro, ya estas son cuestiones, digamos, de... ¿no? Sí, claro, de desarrollo, de gusto, claro. Pero efectivamente la obra es expresionista, está en un expresionismo. El teatro metafórico está en la palabra, está en cómo se dice lo que no quieres decir y lo que estás diciendo por las situaciones de acción de los propios personajes. Pero el teatro, este trabajo, para mí es muy expresionista y está muy bien arropado por la escenotecnia, el teatro pobre también. A mí me sobra la pared. Sí, yo creo que al final no vamos a acabar metiendo sobre... Ahora alquilo una furgoneta para la pared. Exactamente. Eso es un imposible. Lo otro es mucho más fácil. Y luego un pequeño detalle para mí escenográfico, ¿no? O bueno, de complementario, en el momento del humor. De cuando hay un humor que hay 2 momentos, pero sobre todo cuando empieza a mimetizar al cocinero, ¿no? Que es genial. Y que no se le ve la cara. Porque podría estar al revés y se le podría ver y sería lo mismo. ¿Por qué ese tapar en esa parte de la...? Pues precisamente para distanciar al espectador. ¿Pero tú crees que no está distanciado si se le da la vuelta y se le ve que está metida en una ratonera o está metido en una jaula y se le ve la cara y disfruta más el humor que el espectador, no solamente el sonido? No se puede prescindir de la propia jaula. No, que la jaula es genial. Y decirlo como, vamos, porque lo importante es lo que se está diciendo. A lo mejor ahí hay una sesión con los pictóricos también. Me parecía interesante, ya que estamos jugando con la simbología y con los símbolos, me parecía interesante que el presidente de la comunidad sea una persona con una casa en la cabeza, ¿no? Y que esa casa sea una casa jaula y que no se le viese nunca la cara al antagonista, que nunca pudiéramos identificarlo. Porque el maltrato normalmente es anónimo, ¿no? Los hombres que maltratan no van diciendo por ahí que le pegan paliza a la mujer.
normalmente se esconden. Y ese hombre se escondía en su casa. Entonces, pues le metemos la casa. Pero hay una pregunta del millón que nadie la ha sacado y que todavía nos ha dicho porque está ahí en la segunda hoja. ¿Qué significado tienen los lugares donde entran o salen las mujeres? La mancha, el frigorífico, la cajita, la televisión. Bueno, al principio, la mancha para mí es un guiño a Lady Macbeth. Un guiño a Macbeth. La mancha es la culpa. Es la culpa. Claro, para que os lo diga de modo de trampa. Pero para mí cuando hablaba al principio de la escena, no sé si recordáis el Macbeth, la obra Macbeth, en la que, bueno, Lady Macbeth pues incita de alguna manera no, incita totalmente a Macbeth a que matara al rey, Duncan creo que era, para conseguir su reino, pero luego Lady Macbeth se da cuenta de que habían entrado ya en un bucle destructivo y empieza a arrepentirse y a sentirse culpable de esto mismo. Entonces, su última escena, ella sonámbula, limpiándose la mancha que tenía y acaba suicidándose. Este era un pequeño guiño, ¿no? Al principio de la obra empieza explicando a la mujer soldada que ella estaba limpiando la mancha del frigorífico. Sí. Se estaba quitando la culpa por no haber abierto la puerta y cada vez era más grande. Es curioso que yo no sabía lo de Macbeth, pero sin embargo fue la que entendí, ¿vale? Fue la metáfora que pillé. Sobre todo porque creo, además limpiarla desde dentro, porque también es verdad que es una cosa que pasa mucho a las mujeres, que cuando queremos cambiar de tema, limpiamos, sacamos cosas, tiramos cosas. Por lo menos yo me pasa. Claro, cuando me hago, me pelo, me afeito. Entonces es muy de ponerte los guantes y meterse al lío. Entonces, por ahí sí. Y ya puesto, me voy a acordar en otra pregunta, porque lo de la historia del rellano la sabemos porque nos la has contado después. Pero en verdad, en la obra en ningún momento yo, por lo menos yo, me enteré de que había alguien maltratándolo en el rellano. Es decir, esa historia fue después. Y ella no hace más que hablar del rellano, y yo no tenía ni idea por qué se hablaba tanto del rellano. Porque los aullidos, supuestos aullidos, se escuchaban en el rellano. Lo que pasa es que estamos resignificando constantemente las cosas. En un principio, los aullidos en el rellano es una amenaza externa. Por eso la mujer soldada se pone a limpiar su frigorífico para olvidarlo y de manera fantasiosa, por supuesto, de ahí los cómics y de ahí tanta fantasía, Alicia, no sé, entra en el frigorífico de su cocina y aparece en ese espacio que es la casa de Sorora. Poco tiempo después, en la segunda parte de la obra, se empieza a vislumbrar que no son aullidos de nadie, son aullidos de mujeres, y es su propio aullido también, porque para mí la casa de Sorora realmente no es un espacio físico, o sea, se representa en el escenario como una casa hecha polvo, pero no es un espacio físico, es aquel lugar en el que, bueno, cuando una mujer siente algún tipo de agravio, ese momento en el que debería levantar la cabeza y decir, señor, usted aquí se está pasando. Muchas veces, a lo largo de la historia, por este patriarcado, se han tenido que agachar muchas veces las mujeres en la cabeza. Y de ahí viene el yo me colé por la funda de mi almohada, yo me colé por la lavadora, yo me colé por el grifo. Es algo metafórico, estoy escuchando una opresión hacia mí y en lugar de responder, me meto en mis platos, me meto en mi... Y esos agujeros conectan en la casa de Sorora, en esa casa de la soledad donde las mujeres pueden. Entonces me gusta mucho jugar con esa imagen, que sí que es verdad que no es una imagen racionalista ni objetivista, es algo pues, más simbólico, más del mundo de la intuición, esa imagen de ser absorbido, ¿no?, por lo electrodoméstico de la casa. Quizá el romanticismo del siglo XXI ya no está en los acantilados,
ni está en las montañas, ni en los mares. A lo mejor el romanticismo del siglo XXI está dentro del contexto de los lugares donde nos movemos en la ciudad. Un frigorífico, una lavadora, puede ser un lugar de conexión hacia otro mundo, ¿no? Ese constante idea de olla, pero eso reformular un poco lo romántico también. Para ir terminando, ¿tenéis más ideas que sacar? Yo me refería en mi pregunta al método de trabajo que utilizas a la hora de plantear escribir un texto. Pues escuché una vez a alguien que decía, y estoy totalmente de acuerdo, que saber escribir una historia es primero saber ver. Sobre todo es saber ver, es saber captar el momento del día a día y eso se te va quedando en la cabeza, luego lo transformas en una frase, luego haces un par de garabatos, un par de dibujos y a mí me suele pasar que llega un momento en el que tengo un par de pinturas hechas, hay un par de cosas que me han pasado personales o un par de cosas que he visto en el periódico, por televisión y se empieza a crear una especie de sinestesia, se empieza a crear una especie de tejido de redes entre todos estos detalles. Entonces en todos estos detalles ya luego uno hace pues lo que humildemente he aprendido, que es crear una estructura dramática que de alguna manera lo sostenga. Pero no es en mi caso, hay muchas maneras de escribir. Pero en mi caso no es... Tengo el tema, tengo la sinopsis, tengo el argumento, yo dejo que los personajes me hablen. Y eso me lo enseñó Eusebio Calonge. Eusebio Calonge decía, el autor de La Zaranda, decía, yo escucho como los fantasmas están detrás de mí y mientras voy escribiendo sobre ellos, ellos me van susurrando cuál es su historia. Y llega un momento en el que ya el dramaturgo o la dramaturga pierde un poco el poder de decisión, porque ya son esos espíritus, esas almas, como queráis llamarlo, son como voces, las que te van... Y esas voces llegan desde muchos lugares, llevan desde un retrato, una pintura, una conversación que tienes con un familiar, con un amigo. Se crea una sinestesia y de repente es como dice, hostia, esto me lo voy a llevar a algo que se está construyendo que no sé muy bien lo que es. Claro, llega un momento en el que ya, una vez sabes con qué metáfora vas a jugar, ahora hay que plantearse ya seriamente qué estructura le vamos a dar, qué queremos mostrar y qué efecto queremos causar en el espectador. Pero todo eso va después. Para mí, lo bello está en lo poético, pero también borro mucho. En los cursos que hace de dramaturgia me decían, no borréis, y yo borro mogollón, por eso saco una obra cada 4 años. Pero bueno, es una manera, me ha querido decir esto, o me ha querido decir, borro esto, y hasta que no encuentro... Ahora mismo estoy con una obra que se llama Sección de Congelado, que va a ser la próxima que quiero mostrar con la pescadería ambulante, que llevo no sé cuánto tiempo con 2 páginas, y en las 2 páginas se pegan todo el rato 3 personajes que van a la sección de congelado en un supermercado que se están preguntando todo el rato, ¿quién es el último? Y el otro, ¿quién es el último? ¿El último quién es? ¿Alguien es el último? ¿Alguien ha pedido la vez? Yo voy detrás tuya, ¿detrás de quién? Y son 2-3 páginas solamente preguntándose quién es el último. Me pasó una vez yendo a... Eso soy honesto, Nací honesto. Sí, yendo a comprar y que pregunté quién es el último. Y dije, hostia, esto es muy existencial. ¿Quién es el último? Sabiendo que tú eras el último. Siempre contesto yo, el último es usted. El último es usted. Hay veces que miran sí, se crean muchas reacciones y es una pregunta muy existencial, ¿quién es el último? Lo hemos preguntado una vez, ¿quiénes somos los últimos? Una sola pregunta para terminar y en relación directa con la palabra central de todo. En este caso es la sororidad, ¿no? La casa de Sorora. ¿Tú crees que es la misma posible o no, o el desarrollo de esa sororidad en el mundo urbano que en el mundo rural? No, no es lo mismo. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ves tú? O sea, Porque mi opinión porque yo, desde mi punto de vista,
O sea, debería ser lo mismo. El problema es el contexto. El problema de contexto. A día de hoy, en un sector de la población más de ciudad, los hombres estamos en algún sentido intentando deshacernos de muchas cruces que nos ha dado también el patriarcado a nosotros los hombres, y yo puedo vertebrar un discurso de alguna manera empatizando o jugando a ser una mujer, y hablar de la solidaridad entre mujeres. Hemos pegado mucho tiempo hablando de la fraternidad de los hombres. ¿Por qué no hablar de la solidaridad entre mujeres? La fraternidad es muy humanista. Claro. Es un concepto humanista en el que andan hombres y mujeres, ¿no? Y bueno, me pareció interesante hablar de la solidaridad, y no sé si más acertada o menos acertadamente, pero también por el contexto que he tenido, ¿no? De la educación que me han dado, de lo que he vivido en la calle con amigos míos, con amigas mías, todo. O sea, todo el contexto es lo que me impulsa a escribir un texto como este. Que realmente, más allá de que sea un hombre o una mujer que lo escriba, lo que intento básicamente es vamos a ayudarnos, ¿no? Y luego, imagínate, ¿no? Si Ibsen no hubiese escrito sobre Nora, ¿no? En Casa de Muñecas, o imagínate si Lorca no hubiera escrito un Yerma, ¿no? Imaginemos Nora. Pero yo, al referirme con esto, no es ninguna pregunta trampa, pero a mí me parece que lo individual se ha ido acrecentando en el desarrollo del siglo XX, por supuesto, y del siglo XXI, en el ámbito de los edificios, de no vivir en horizontal, sino vivir hacia arriba. Entonces es social, lo social frente a lo individual, más allá de una sociedad capitalista desde hace ya 100 y pico años, o más de 150 casi, en el que la revolución industrial y todo lo demás llevan a la búsqueda del trabajo y hacia arriba. Ahí ya se producen todos los conflictos que se generan desde la pérdida de identidad para no ser como esas familias, no sé, todo el mundo tendrá aquí gente que vive en un pueblo, entonces ahí las mujeres tienen una sororidad que casi podría llamarse en algunos casos matriarcado, porque entre ellas confluyen para llevar a cabo que no es ya el trabajo físico siquiera, es la mujer de la casa. Sí. Pero era yo intervenir sobre la parte esa de lo individual y social, cómo cambia, que en los pueblos hoy día sigue estando absolutamente demencial en cuanto a un retraso grandísimo en esa España vaciada o en esta Andalucía que aparenta mucha solidaridad. Lo urbanístico tiene mucho que ver con ello. Claro, totalmente. O sea, como se organice una ciudad urbanísticamente, nos dice mucho de lo que se quiere hacer con la ciudad y de la idea que se tiene de una ciudad. La propia obra lo dice, ¿no? Fachada blanca, fachada aséptica, el mismo discurso, ¿no? Una sociedad con distintos discursos que puedan convivir unos con otros me parece algo más sano, más interesante. Difiero un poco bastante de lo que planteáis, porque la sororidad es un tema de mujeres, ya sea en un pueblo, ya sea en una ciudad, ya sea en un ámbito rural, ya sea... Y entonces... Pero es diferente. Pero no, fíjate, lo que se construye entre mujeres se construye en cualquier espacio, en cualquier sitio, o no se construye. Es algo de interrelaciones, porque a veces en los pueblos la mujer está muy sometida por la presión masculina, ¿no? Por la presión del hombre.
que estamos muy subyugados. Sí, pero esa presión también le impide entrar en contacto de sororidad. O sea, tú puedes entrar en contacto del cotilleo, del esto, del otro, del ratito, pero la sororidad es otra historia. Claro, en el contexto de un pueblo. Eso no es, para mí no es sororidad. Y no había nada de sororidad ahí. No había nada. Entonces, de hecho, ahí Bernarda Alba intenta poner el machismo. Ella lo que adopta es un paradigma y un perfil patriarcal, ¿no? O sea, se mueve dentro de esos cánones. Totalmente. Entonces, yo no sé, yo pienso que la sororidad es otra historia, es una interrelación entre mujeres que va en busca de algo y que se construye en base a eso que vas buscando y a eso que vas queriendo entre ellas. ¿En los edificios? Yo pienso que se O puede, en las se puede culturas, construir. que son horizontales. Se puede construir. En las culturas, se puede construir. ahí empieza el Si tema. lo quieres De hecho, construir, empieza el tema ahí. si lo quieres construir, lo puedes construir de cualquier manera. No hemos entrado en ese concepto y lo hemos desarrollado porque hemos estado sobre una función, sobre tu temática, ¿no? Pero yo creo que ahí hay toda una historia muy de lugares, espacios, niveles socioculturales, todo. De la sexualidad, contra la especulación. Porque si no se puede entender inclusive en algunos partidos políticos cómo puede haber personas de muchas situaciones de género, etcétera, ¿no? No se comprende. Te dice el rellano, te dice el lavadero de tu pueblo. Sí. Te dice el rellano, te dice la puerta donde te sientas a tomar el fresco por las noches. No sé, yo creo que es que pienso que va más allá de los espacios y de los sitios. Yo creo que el espacio es un movimiento, ¿no? Claro. Es un movimiento interno que fluye internamente y que va en busca de otras para conseguir fortalecerse y conseguir hacerse fuerte ante un enemigo. De hecho, en concreto, que yo pienso que es lo que plantea. De hecho, es la necesidad de crear un propio espacio. Claro. Su propio espacio. Claro. Que da igual donde del estés. espacio en el que estés, crear el suyo propio. Un espacio sí, porque no es un espacio físico, es un espacio vital. Claro. Social. Claro. Bueno, es que esto, ella ha preguntado sobre el tema de las críticas. Efectivamente, la habéis leído algunas, las dos críticas. El tema es que son dos críticas muy diferentes. No comprendo cómo se puede hacer crítica aleatoriamente cuando no hay crítica en la prensa malagueña. Pedro ya ha sacado otra crítica anterior y ahí se ha situado. Pero esta mujer no la conozco, no sé cuál es su perfil. Y en esa crítica pues aparece un desmerecimiento no entendido de lo que dice. Para ser crítico, que a mí me han ofrecido hacer crítica muchas veces, eso es de verdad, no sé quién lo puede hacer, aparte de que el gran Eduardo Arotecle es complejo. Es una complejidad enorme en el que te metes desde lo académico y no de lo narrativo. Claro. Es decir, ¿por qué pasa esto? Es complejo. Yo a mis alumnos en teoría del espectáculo pues le hago una crítica de una obra y yo, a ver, le intento decir que lo hagan desde los signos teatrales, espacio sonoro, dirección, texto, palabras, gestos, y analizar si todo esto pues ayuda o no ayuda al espectáculo. Pero evidentemente cada uno y cada una es libre de criticar, de hacer una crítica y decir lo que quiera. Pero no desde el prejuicio, como yo veo que es el Diario Sur. Exacto. Que yo esa crítica no la veo, no me argumenta nada. Exacto. Sino que hay un prejuicio previo y desde ese prejuicio descarto la valía de una obra. Claro. Porque a mí, porque esa obra con ese tema está hecho por nombre. Vale, ¿Cómo se mete en ese jardín? Que los conceptos que utiliza son muy raros y no tienen... O sea, que no utiliza las palabras de lo que quiere decir, utiliza mal las palabras. ¿No? Parece que no sabe lo que quiere decir concretamente. Pero más allá de eso, critica eso, o sea, critica que como... Bueno, critica, no tiene prejuicio en cómo un hombre puede escribir una obra sobre mujeres o que trata temas femeninos y de mujeres, pero
O sea, argumento de la obra, entonces es muy raro porque es el argumento que es pues todo el desarrollo que hemos ido diciendo aquí en todas vuestras reseñas a favor de la sororidad. Y luego dije, pero ¿cómo puede hablar de sororidad siendo un hombre? Bueno, hay una crítica que conoce y sabe lo que ahí está pasando. Pues la voy a enviar. Al mundo de la crítica, yo se lo digo a mis alumnos y no tengo por qué llevar la verdad en este sentido. Pero hay una cosa que también define un poco cómo trabajo, ¿no? Yo se lo digo a mis alumnos que cuando salgáis de una obra de teatro y a todo el mundo le parezca maravilloso, a la crítica le parezca maravillosa, a los medios de comunicación les parezca maravilloso, y todo eso maravilloso, yo le digo a mis alumnos, sospechar. Le digo que sospechen, porque realmente la vida no es eso. Y si el teatro es un reflejo de la vida, el teatro veremos cosas que nos gustarán, otras que no nos gustarán, cosas que nos muevan, cosas en las que estemos en desacuerdo. Entonces, no es el teatro un reflejo de la vida al fin y al cabo. Me parece que ha sido un lujazo conocer a David Peña.